Muy amados hermanos, al celebrar hoy esta solemnidad tan hermosa de Pedro y Pablo, podemos cantar las glorias de estos dos grandes hombres en la historia del mundo y por ende de la Iglesia, o al revés, son dos próceres de la historia que en la primera y segunda lectura pues cantan qué es lo que hacen y el Señor los libra y estamos escuchando en la primera lectura los hechos de los apóstoles, cómo Dios los libera, y en la segunda carta Pablo habla de que van a entregar y que ya van a ir a recibir la corona merecida del martirio. Y entonces, teniendo este cúmulo inmenso de glorias para hablar de Pedro y de Pablo, qué bueno escuchar el Santo Evangelio, en el cual se da la clave de cuál es la grandeza. ¿Cuál es la grandeza en el Evangelio de Pablo? Perdón, de Pedro. ¿Cuál es la grandeza de Pedro? La fe. La fe. El aceptar a Jesús, esa es su grandeza. El entregarse en manos de la fe y por ende contestar aquello: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú porque no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre. Sí, amados hermanos, la grandeza de estas dos columnas de la Iglesia no son sus haceres y sus decires y toda la historia inmensa. Al revés, toda la inmensa historia de Pedro y de Pablo están cimentadas en la fe. La fe es la que da forma y sentido a ese cúmulo de testimonios de vida, de grandeza de Pedro y Pablo. Sí, amados hermanos, le había preguntado Jesús: ¿quién dice la gente? ¿Y tú quién dices, Pedro? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que entonces, muy amados hermanos, que nosotros seamos capaces de contestar con la fe, de vivir en la fe. Pedro contesta: ¿quién dice la gente? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dichoso tú, Pedro. Pero, amados hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar de cada día, ¿quién decimos nosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es para nosotros Jesús? Porque Jesús se le revela a Pedro y a Pablo como el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Ellos dan la vida, una vida testimonial, una vida grande, una entrega inmensa, porque es el Mesías, el Hijo de Dios. Qué bueno, la fe como cimiento y sentido de toda la existencia. Por lo mismo, sería muy bueno preguntarnos: ¿y para mí quién es Jesús? ¿De verdad tengo fe en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús es todo para mí y que sin Él nada soy y nada tengo? Padre de bondad, derrama la inmensidad de tu gracia sobre mi corazón, derrama en nuestros corazones el don del Espíritu, para que mediante la fe seamos capaces de vivir, de testimoniar, de ser, porque tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Que hoy, al celebrar a Pedro y a Pablo, también nos pongamos todos en la fila del testimonio por la fe, y que la fe, que es la fuerza con la cual caminamos, tengamos sentido de la vida,
sentido de la existencia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bendícenos, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos unidos en el amor de Dios.